El primer capítulo de la novela narra la historia de José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo, y de su familia también. En esta primera presentación de los personajes, creo que uno termina empatizando un poco con José Arcadio, que más allá de parecernos un estúpido loco por todos esos impulsos que tiene para comprarle todos estos artefactos a Melquíades, creo que también a nosotros se nos presenta simplemente como una víctima de su propia curiosidad. Por lo menos este primer capítulo no es solo la historia de José Arcadio, es también la historia de Úrsula, y yo creo que el capítulo se desarrolla con ambos personajes. Estos dos personajes representan las dos caras de la experiencia, de lo que yo llamo la experiencia, que sería el acto de experimentar algo. No sé si es justamente experiencia la palabra, pero a ese acto me refiero. Y en esta dualidad se nos presentan la curiosidad y la valentía ciega por un lado, y el temor y el resguardo por el otro. Mencionaba antes esas compras que hacía José Arcadio, que parece que dedica toda su vida a algo y después con otra visita de los gitanos, con otro artefacto, su vida cambia de rumbo completamente, y así cambia varias veces en el transcurso del capítulo. Como decía, creo que se ve el personaje de José Arcadio, alguien que se deja guiar muchísimo por sus impulsos, entonces termina viéndose un poco estúpido. Por el otro lado tenemos a Úrsula, que llega incluso a poner a José Arcadio en la situación de elegir entre ella o sus aventuras, que bueno, ni siquiera el mismo José Arcadio creía que podría llegar a ese punto. Y también antes se hace como una descripción del personaje de Úrsula. Parece que es el personaje que se encarga de que todo esté bien, de que esté acomodado, de que todo esté en su lugar. Y eso también creo que es la esencia de una personalidad, y de este personaje en específico también, que se presenta un poco como la seguridad, digamos. Quizás la visión racional nos hace ver la historia y a José Arcadio como un estúpido que se deja guiar exclusivamente por sus impulsos, y a Úrsula como el ejemplo de ser humano que es consciente del presente y de las cosas que son reales, digamos. Pero creo que un poco lo que podría desarrollar el libro, y lo que pienso yo y bastante gente de mi estilo, digamos, es que ninguno de los dos personajes es ejemplar. Esto sería lo que me recuerda un poco a Aristóteles, y creo que es lo que puedo rescatar yo de este capítulo. En un análisis que hace Aristóteles sobre la ética, él explica que lo bárbaro y lo irracional habita en el interior de cada uno, y que a partir de acá es donde tenemos que trazar una línea entre el bien y el mal. Entonces presenta el concepto de virtud. Él mismo la explica como un hábito selectivo consistente en una posición intermedia para nosotros, determinada por la razón y tal como lo decidiría el hombre prudente. Este hombre prudente del que habla es como el ejemplar a seguir, el ejemplo a seguir que presenta Aristóteles puntualmente. Por eso tiene que haber una continuidad en nuestras acciones. Tiene que ser producto de una elección consciente y libre, y debe dirigirse a un punto medio entre dos extremos imperfectos, dice. Uno por exceso y el otro por defecto, que nos permita encontrar un equilibrio. Esto mismo es lo que veía en los personajes de José Arcadio y de Úrsula. A mí, cuando me explicaron la virtud aristotélica, me dieron un ejemplo de que en una guerra es tan inútil el hombre que va como loco a atacar sin protección, sin pensar en una estrategia, como el soldado que se queda asustado y atemorizado en su trinchera. Y creo que justamente encaja con estos dos personajes. Vemos a José Arcadio guiado por sus impulsos con una fe ciega, y a Úrsula más conservadora, que prefiere guardar la seguridad. Entonces, recapitulando, considero que el capítulo nos permite poner en perspectiva esta situación y ver esos dos extremos viciosos de los que habla Aristóteles y los que presenta Gabriel García Márquez en la novela, precisamente en este capítulo. Creo que el autor hace un desarrollo excelente de los personajes, que a nosotros nos permite completar esta idea de lo que no es el hombre prudente.